un resto Recording in de progress. actividades. Vamos a empezar con esta sesión, ¿sí? Tener que mencionarles que justamente, comentándoles hace poco, las tinciones y la citología son temas que en general en la malla no lo ven, ¿no? En vaquero no lo van a ver como un tema relevante, más bien lo van a tener que aprender a lo largo de a lo largo del curso, de la currícula, y muchas veces eso dificulta el entendimiento del estudiante al momento de interpretar una lámina. No solamente es observar células, sino también por qué se colorean de este modo, ¿no? Porque un tipo de tinción tiene diferentes resultados en todos los tejidos, ¿no? Y también entender que existen varios tipos de tinciones, existen varios tipos de microscopías, y la célula está conformada por diferentes estructuras o ultraestructuras que justamente son evidenciadas a partir de estos métodos que nos permiten observar, ¿no? Que son las tinciones. Lamentablemente entonces nos enseña a cabalidad. Al menos acá, en esta primera sesión introductoria, digámoslo así, vamos a ver paso a paso algunos de los puntos más relevantes que considero, o al menos consideramos en la ayuntía, ustedes deberían llevarse para poder entender la interpretación de una lámina, ¿no? Y también lógica de paso, ¿no? Para eso, entonces, vamos a observar uno de los objetivos, que es, primero, entender cuáles son las técnicas, no solamente de tinción, sino también de cómo se procesa una muestra histológica, o sea, cómo se llega de la muestra biológica, sea un órgano, etcétera, y termine en nuestras manos a modo de una lámina. Y también cómo esto podemos interpretar en base a la interpretación de estructuras ultracelulares, ¿no? O sea, lo que está dentro de la célula. Para eso tenemos que entender cuáles son las estructuras. Para ello, el índice que voy a comentar, voy a continuar en esta ponencia, va a ser los fundamentos de las técnicas histológicas, las microscopías como tal, el procedimiento, los tipos de tinciones, la citología, y por último, a un tema que más lo van a ver en patología, pero bueno, relevante que lo tengan de conocimiento ya, desde ya de histología, es el ciclo celular y la muestra celular, ¿no? También le va a ayudar para entrar en embriología. Para ello, bueno, estamos con los fundamentos de las técnicas. Un momento. Listo. Por ello, vamos a empezar con los fundamentos de las técnicas histológicas. Primero hay que entender que, un momento, no sé, que la histología viene justamente de dos palabras griegas, ¿no? Del histos, ¿no? Que habla de tejido, y la histología, que es la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia o el estudio de los tejidos. Eh, También, como lo van a ver en anatomía, muchas veces dividen dentro de la histología como parte de la anatomía, porque forma parte de la ultraestructura, ¿no? De la célula, los tejidos de las células que lo conforman, y también las estructuras que están dentro de las células como parte de una descripción más morfológica. Por eso que tanto la histología como la anatomía van juntos, van de la mano. Por eso que acá lo llamamos anatomía microscópica. Por eso que vamos a poder observar, gracias a esto, o entender el estructura microscópica y cuál es la función de las linfas, ¿no? Para ello, vamos a poder, o nos permite a nosotros poder describir la organización, no solamente saber cómo están conformadas, sino también entre células cómo se organizan para formar un tejido, y cómo se organiza para formar un órgano, y a su vez cómo estos interaccionan para dar una función específica, ¿no? Que el órgano da una función específica. Ahora, para esto la histología se vale de herramientas, y estas herramientas van a ser principales, que son las que más utilizamos, como también las técnicas auxiliares, que son más de especialidad, digamos así, ¿no? Lo vamos a ver nosotros. De las principales, obviamente de rojo lo he señalado, lo he resaltado, a la microscopía, ¿no? Dentro de ella, las más conocidas son las ópticas y las electrónicas. Y dentro de las dos, obviamente, la óptica es la más conocida, la que más vamos a ver nosotros, dicho sea de paso, es la única que vamos a ver en la facultad, porque la electrónica es mucho más cara, mucho más difícil de elaborar, y pues eso solamente también se suelen ver en estudios en centros especializados. Mientras que la microscopía virtual es un método más que aplicado a la enseñanza, ¿no? Y la de fuerza atómica pues también es mucho más moderna, más compleja también. Mientras que las técnicas auxiliares son las que permiten, además de observar la lámina, permitirnos poder acercarnos a las estructuras microscópicas, poder facilitar el ojo, la visión, ¿no? Porque no solamente es agarrar una lupa y poder verlas al tejido, sino también poder distinguir las partes de ese tejido, ¿no? Y para eso se utilizan estas técnicas. Incluimos los métodos de tinción, ¿no? Que son los más conocidos, pero también existen otras técnicas mucho más elaboradas que permiten identificar mucho más a detalle estructuras dentro de la propia célula. Inclusive, por ejemplo, la inmunohistoquímica permite hacer ello. Las técnicas de hibridación, todo ello también va a tener su correlación clínica, que vamos a ir a lo largo de todo este taller. Por otro lado,
tener en cuenta que el tejido, como comenté, no solamente existe, nada más sale del cuerpo la muestra y inmediatamente se convierte en una lámina, ¿no? Sigue una serie de pasos estandarizados, todas las láminas siguen estos pasos, no existe ninguna que no lo siga, ¿no? Obviamente van a ser algunas más laboriosas, algunas van a requerir insumos mucho más específicos, mucho más caros, mucho más sensibles a ciertas condiciones que pues hacen que esto no sea tan recatado en las facultades, pero sí son, al menos en las cuatro partes, las más importantes de resaltar. Entre ellas son la fijación, la inclusión, tinción y medio montaje. La fijación es la técnica por la cual la muestra que recién sale de nuestro cuerpo eh, se permite, digamos, paralizar sus funciones básicas, ¿no? Por ejemplo, la replicación, la producción de proteínas, eh, todos esos procesos celulares tienen que paralizarse, tienen que evitar también la muerte, digamos, todas las consecuencias que trae la muerte celular que vamos a ver más adelante. Y con ello la fijación permite eso. No, la técnica que permite o digamos, el insumo que permite que nuestra célula o nuestra muestra no perezca o vaya a un desenlace que no permita observarse bien, pues es la formalina, o mejor llamado como formol, ¿no? Ese formol justamente se va a fijar, es una fijación lenta, por eso que demora un tiempo, pero va a permitir que estas células no perezcan, no en el sentido biológico, sino en el sentido estructural, ¿sí? Por otro lado, tenemos la inclusión. Para eso, ya se tiene que haber fijado, pasa por una serie de procesos de deshidratación por medio de complejos pasos de inmersión de esta sustancia o del tejido por grados digamos, sustancias o soluciones con grados distintos de etanol o de alcohol, digámoslo así, en el cual va a ir perdiendo su agua, su agua, su agua, y esa agua que pierde ese tejido va a ser reemplazado por parafina, ¿no? Esa parafina es literalmente una cera que va a solidificarse, como se observa acá, se solidifica hasta lograr formar un cubo. Ese cubo ya es como que la lámina digamos, la muestra se ha petrificado, digámoslo así, para permitir un corte mucho más fino, ¿no? Gracias a ese micrótomo es que se permite tal corte, ¿no? Como se observa acá, existen diferentes tipos de micrótomos, existen sin embargo, para que se logre un corte adecuado de micrótomo, se tiene que permitir que el bloque parafina sea lo más cuboide posible, ¿no? Por eso que acá siempre lo grafican de esta manera, pero por lo general los bloques de parafina no suelen ser tan perfectos como se observan en la imagen, ¿no? Entonces existen otras técnicas que permiten el detalle, un bloque de parafina mucho más fino, y con eso, a partir de eso ya se hace corte. No es tan sencillo como se observa en la imagen, ¿no? Es un esquema simplificado. Ya teniendo la lámina, que va a pasar también por otro proceso de tratamiento más específico, va a pegarse al portaobjetos, ¿no? Ese portaobjetos va a permitir justamente ya la inmersión a los métodos de tinción. Los métodos de tinción son un montón, vamos a ver las principales, pero cada uno va a tener sus pasos y sus pasos siguen procesos también de hidratación como de deshidratación según qué tantos tintes se está utilizando, ¿no? Hay algunas tinciones que utilizan solo 2 tintes o solo un tinte, mientras que hay otras que utilizan 3, 4, 5 tintes que requerirán de procesos distintos, ¿no? Entonces, al menos acá colocado en la parte inferior derecha, cómo se hace la tinción con neotina, que es la tinción más básica, digamos, la más elemental que uno aprende, pero aún siendo la más básica, sigue teniendo un proceso muy, muy complejo, digámoslo así. Y bueno, la finalidad de la extinción es permitir discernir entre las estructuras que observamos, ¿no? Tal cual de todo esto son células, cuál de todo esto es una matriz extracelular. Vamos a ver qué es la matriz extracelular. Si es una célula, cuál es el núcleo, cuál es el citoplasma, cuál podrían ser los ribosomas, dentro del núcleo cuál sería el nucleolo. Entonces, todas esas estructuras se pueden discernir gracias a las tensiones, dependiendo también del tipo. Por último, necesitamos un medio por el cual el portaobjetos con justamente nuestra teñida pueda ser fijada a la misma lámina y evitar que ésta se dañe con el tiempo, ¿no? O sea, evite el deterioro temporal. Eso es gracias a una serie de materiales que tenemos a nuestra disposición. Algunos demoran, son como pegamentos, algunos demoran un montón de tiempo, mientras otros son más, digamos, fugaces en su secado, pero duran menos, ¿no? Entonces va a depender mucho del tipo, pero todos van a cumplir con esa función de evitar el deterioro temporal para que esta lámina sirva
para su visualización durante años, puede ser, dependiendo de la calidad, durante meses, años o hasta décadas, pero bueno, depende mucho. Ya de paso, justamente, la técnica más básica que vamos a utilizar para preparar un tejido desde la fijación hasta el medio montaje es la inclusión o fijación con formol, la inclusión en paráfina y la tinción con hematofilina enosina. Es lo más básico que tienen que conocer ustedes. Ahora, para entender la microscopía, tenemos que saber que esta va a dividirse en dos tipos, ¿no? Las que nosotros utilizamos o conocemos a mayor detalle. Una es la microscopía óptica y la electrónica, ¿no? La más conocida, como comenté antes, es la óptica. Esta va a tener una función de aumentar la resolución, no digo, aumentar la punto de focalización de la imagen, o sea, vamos a amplificar la imagen, más no vamos a permitir con eso una mayor resolución, porque la resolución es la capacidad de discernir entre dos puntos que están separados, que sabemos que están separados, pero a una distancia pueden que estén, que nos parezcan juntos. Con la microscopía óptica no se logra tanto ese nivel de resolución como lo se puede observar con la microscopía electrónica. En la microscopía electrónica sí se observa tal diferencia, ¿no? Lo que sí busca la microscopía óptica es la utilización de una serie de lentes que permiten justamente amplificar la imagen, no solamente agrandarla como si estuvieras agrandando o modificando la imagen de en una computadora, ¿no? No es lo mismo que la resolución, como les comento. Sin embargo, existen diferentes tipos de microscopías ópticas, pueden ser las monoculares, o sea, utilizan un solo lente, mientras que pueden existir las compuestas, que son las binoculares, también existen las básicas, que son las que más se utilizan en la facultad, como las especializadas, que son las que se utilizan en institutos. De todos estos, los más clásicos, el más clásico es la microscopía de campo claro, ¿no? Que es la que todos hemos visto, que tiene un fondo blanco. Esta microscopía de campo claro, al utilizar literalmente luz de una lámpara, puede ser lámpara de las clásicas, las típicas, bueno, menos típicas porque son antiguas, la de luz amarilla, o las actuales que son de luz LED, ¿no? Todas estas microscopías van a requerir, debido a que va a dictar de un rayo de luz que va a tener que pasar por justamente esa muestra para poder llegar a nuestros ojos, ser lo suficientemente fina, ¿no? O sea, la muestra tiene que ser lo suficientemente fina para que el haz de luz pueda pasar, y no prácticamente la luz que se supone la que nos permite ver no va a pasar, no va a llegar, y por supuesto nosotros vamos a identificarlo, vamos a representarlo como un borrón, ¿no? Entonces, eh, esta, digamos, limitación hace que la microscopía óptica de campo claro sea muy, digamos, pobre en cuanto a calidad de imagen respecto a otros tipos de microscopía, inclusive dentro de lo que se considera microscopía óptica, ¿no? También existen las microscopías de campo oscuro, microscopía de amplificación, también existe la microscopía por congelación. Entonces, todos estos tipos que entran dentro de la microscopía óptica utilizan este tipo de métodos, ¿no? Pero el claro es el más conocido. Ahora, para eso tenemos que conocer cómo es un microscopio, ¿no? Es algo que ustedes, varios lo habrán visto en el colegio, ¿no? Se han tenido un laboratorio, pero hay muchos que, por ejemplo, en mi caso no hemos tenido la oportunidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un microscopio consta de dos tipos de estructuras o sistemas. Nosotros llamamos sistemas, un sistema óptico y un sistema mecánico. El sistema óptico hace referencia a aquellas partes del microscopio que nos permiten directamente ver. Mientras que el mecánico, que es el que funciona como soporte, ¿no? De la estructura, de toda la estructura del microscopio. Entre el sistema óptico vamos a encontrar, por ejemplo, la fuente de luz, es la más conocida, ¿no? Que le va a dar los fotones para permitirnos ver, como también el interruptor que está ligado a esa fuente de luz, ¿no? También tenemos al condensador. El condensador lo que va a hacer es dirigir los rayos de luz a un solo punto, ¿sí? O sea, con eso enfoca todos esos rayos de luz como si fuera un solo rayo, literalmente que va a ser enfocado al punto donde uno quiere ver, ¿no? Ese es el condensador. Después del condensador, que no se ha señalado acá, es lo que sigue acá arriba, que estoy señalando con el puntero, que es el diafragma. El diafragma, como todo diafragma, como se le puede llamar así, es una rejilla que permite reducir o aumentar la cantidad de luz que va a pasar. No solamente es fijar con el condensador la cantidad de luz que va a concentrarse en un punto, sino también puede limitarse literalmente con una rejilla. Ese es un diafragma. Puede aumentar el diámetro de la rejilla, puede disminuir el diámetro de la rejilla, y con eso para permitir aumentar o disminuir la cantidad de luz que va a pasar. Ya pasado todo eso, puede llegar a la lámina, pero esa lámina
a estar fijada en una platina que va a ser movida, a ser fijada literalmente con unas pinzas que son parte ya del sistema mecánico. Y estas estructuras van a permitirse ser vistas por esas otras estructuras que estoy señalando, que son los oculares y son los objetivos. También estos forman parte del sistema óptico porque nos permiten ver. Estos objetivos y oculares tienen una resolución, ¿no? O un medio de amplificación que nosotros los clasificamos en X, ¿no? O sea, qué tanto se amplía, ¿no? Cuando digo 2X porque se amplía el doble a lo que una persona debería ver con el ojo natural a 20/20, mientras que sería 4X cuando sea 4 veces la amplificación. Por lo general, los objetivos hay de 4X, de 10X, de 20X y de 100X, ¿no? Cada uno va a tener sus requisitos. Mientras que los oculares ya de por sí tienen más o menos de una resolución de 10X, ¿no? O sea, que se aumenta la imagen en 10 grados, ¿no? De magnitud. El revólver forma parte del sistema mecánico porque solamente permite el poder mover los objetivos, ¿no? De su lugar. Y bueno, el brazo, ¿no? Nosotros le llamamos brazos el soporte principal, ¿no? También forma parte del sistema mecánico. Por otro lado, el macro y micrométrico también forman parte del sistema mecánico porque directamente no lo observa, no permite ver directamente, puesto que es parte del sistema mecánico, pero lo que sí hace es elevar o reducir, ¿cómo se llama? La platina, ¿no? O sea, la platina puede irse para la izquierda, no puede irse para arriba, puede irse para abajo, ¿no? El macrométrico permite hacer los movimientos más bruscos para poder levantar la platina o bajar la platina lo más rápido posible. El micrométrico son los movimientos más finos, ¿no? Permite hacer un movimiento mucho más sutil, ¿no? Por otro lado, también existe otra perilla, no se ha mencionado acá, que también permite hacer mover la platina de derecha a izquierda, ¿no? También se permite hacer eso. Ahora, acá he colocado esta imagen del ROS porque esta imagen nos permite más o menos a tener una conciencia de cómo se realizan los cortes histológicos. Tener en cuenta que un corte histológico, al momento de cortarlo con un micrófono a una muestra, genera fotos literalmente de la muestra, pero en 2D. También teniendo en cuenta que la muestra es en 3D, nosotros lo que tenemos que discernir es que la figura que nos va a salir no es del órgano, ni siquiera de la estructura micro podemos observar. Por ejemplo, acá observamos un glomérulo renal. Y este glomérulo renal observa muy distinto en todas estas fotos, pero no es porque sean diferentes glomérulos, forman parte del mismo glomérulo, pero cortado en distintos segmentos, ¿no? Que puede observarse como que si no estuviese, como también puede observarse en su plenitud, como se observa acá, o en distintos ángulos, pero todos forman parte del mismo tejido. Entonces, esa perspectiva de 2D a 3D es de las cosas más complicadas que se les hace a un principiante en la histología. Y muchas veces eso es lo primero que se les debe enseñar. Eso es lo que ustedes deben pedir en que se les enseñe a hacer la perspectiva de 2D a 3D para poder entender más o menos a qué se hace referencia al tejido que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, un número no es un plato, es literalmente lo que se llama acá una naranja, una estructura circular a modo de, de, mm, de ovillo de lana, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? Pero a los cortes parece como si fuese un plato literalmente una fresa que se ha cortado por la mitad, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en cuenta la microscopía electrónica, que es, bueno, más rápido a comentar. Esta es una estructura que literalmente sigue el mismo paso que la microscopía óptica. Sin embargo, utiliza en lugar de haz de fotones, utiliza haz de electrones, por eso le llamamos electrónica. Y estos haces de electrones, como tienen una frecuencia, una longitud de onda mucho menor que la longitud de onda típica de un fotón, lo que permite es generar una mayor resolución. ¿Sí? Una resolución, inclusive un factor de 1000x, para entendernos, respecto a la microscopía óptica. Pero eso se lleva a cabo una limitación para la microscopía electrónica. Requiere de algunos insumos que son mucho más caros. A diferencia de la microscopía óptica que puede utilizar fijación con formol, con parafina, acá la fijación se hace con tetróxido de osmio. O sea, la fijación es con formol, perdón. Acá la fijación es con tetróxido de osmio. ¿Por qué? Porque el osmio es un metal y ese metal permite esto, asociado también a otros metales, pues, que son generalmente cobre, plata, platino, va a permitir no solamente conservar las membranas, que es lo que funciona con la fijación, sino también permitir que los haces de electrones puedan interactuar con el tejido, porque si no los electrones pasan de largo y ya no se observaría nada en la microscopía electrónica, ¿no? Entonces, acá existen dos tipos de microscopía electrónica, que a veces dicen que son las únicas, pero
pero son las principales, no las que más conocen. La de transmisión y la de barrido. La microscopía electrónica de transmisión son aquellas que permiten observar la ultraestructura de la célula, o sea, el interior de la célula. Por ejemplo, acá podemos observar, esto no es una célula, bueno, podríamos decir técnicamente que podría ser que pudo ser antes una célula, pero esta es la mitocondria, ¿no? Y esta mitocondria, a su vez, se puede observar el interior de la misma, ¿no? Gracias justamente a esta inclusión con iones metálicos. Sin embargo, tenemos la otra contraparte, que la de barrido. La microscopía electrónica barrido, por su mismo nombre, barre las células, va a permitir observar la superficie de las células, ¿no? Y no tanto su interior. Sin embargo, existen técnicas que permiten asociar ambas técnicas, la de transmisión y la de barrido, para poder observar ambas caras de la misma moneda que es la misma célula, ¿no? Su exterior como su interior. Es obviamente mucho más complicado, por supuesto. Ahora vamos a las tinciones, que es lo más que quería comentarles. Las tinciones, la tinción más conocida es la tinción de amoxicilina eosina. Esta tinción y prácticamente todas las tinciones tienen una misma regla, una misma ley. Estas tinciones tienen que tener la capacidad de poder fijarse, que no es lo mismo que la fijación que como proceso, sino literalmente adherirse a las estructuras que quieren señalar. Para eso necesitan tener propiedades similares. Y nosotros nos valemos de la capacidad de ácido y de base de ciertas estructuras celulares, ¿no? Como son el citoplasma o el núcleo, que poseen diferentes tipos de estructuras, que pueden poseer fosfato, pueden poseer nitrato, pueden poseer metilos, etcétera. Y por tanto, van a tener diferentes, o proteínas también, van a tener diferentes propiedades, las cuales van a interactuar de manera distinta con los colorantes, con las funciones. En el caso de la metoxilina eosina se caracteriza porque ambas son completamente opuestas. Una es ácida y otra es básica. ¿Qué se refieren con colorante básico? Sino que van a tener afinidad por su contraparte, o sea, con las estructuras que son ácidas. ¿Sí? Mientras que los colorantes ácidos se relacionan con las que son básicas. Y nosotros más o menos relacionamos lo ácido con lo básico con la carga que poseen. Por ejemplo, los componentes ácidos que atraen colorantes básicos van a ser negativos. ¿Cuáles pueden ser negativos? Pues, por ejemplo, los fosfatos. Los fosfatos o iones fosfatos son negativos. Por tanto, aquellas estructuras que tienen iones fosfatos a montones van a teñirse mucho más con ese colorante llamado hematoxilina, que va a teñir de manera púrpura. Y como observarán acá, las tinciones más purpúreas son los núcleos. ¿Por qué? Porque el núcleo que posee ADN, posee ARN, que son estructuras, ultraestructuras, que están repletas de composición por iones fosfato. Entonces, el conocer la composición de las estructuras que nosotros conocemos tanto en la célula como en la matriz extracelular permite saber por qué se tiñe de tal manera. En el caso del colorante de hematoxilina, que es básico, va a teñir justamente eso porque son ácidos. Por otro lado, los colorantes ácidos, como la eosina, van a teñir componentes básicos. Y esos componentes básicos, por lo general, los observamos en las proteínas del citoplasma. En general, las proteínas en general son básicas, ¿sí? Y por tanto, esta eosina va a teñir mucho más el citoplasma, ¿sí? Por eso que el citoplasma lo observamos mucho más rosado. Ahora, otras tinciones, por supuesto, no solamente la hematoxilina eosina la deben conocer, sino que hay algunas tinciones que no la van a ver solamente acá en histología, también la van a ver en embriología, la van a ver en parasitología, microbiología, que es su siguiente semestre, patología, etcétera, etcétera, etcétera. El sodio metileno es una estructura básica, o sea, va a permitir a observar estructuras básicas, digamos así. Por eso que al igual que la hematoxilina va a tener los núcleos y los nucleares con mayor detalle, ¿no? Pero que va a tener una función mucho más relevante en la estructura eritrocitaria, ¿no? A pesar de que el eritrocito, como recordarán, no tiene núcleo. Y esto va a permitir, ¿por qué? ¿Por qué permite esto? Porque justamente como los eritrocitos no tienen núcleo, aquellas estructuras que sí tienen núcleo como procesoras de eritrocitos, como son los reticulocitos, pueden permitir digamos, su identificación mucho más rápido, mucho más a detalle, ¿no? Y algunas alteraciones con los hematíes, con los eritrocitos que tienen núcleos, o sea, con los reticulocitos, hay montones. Esto ya lo van a ver en clases posteriores y patología, o histopatología. Por otro lado, la tinción PAP es la tinción más conocida que utilizamos nosotros en citología. La citología, pues, se diferencia de la histología porque esta va a utilizar distintas formas para poder conseguir la muestra, pero al fin y al cabo vamos a observar lo mismo, células.
las células van a estar no unidas, sino van a estar dispersas, ¿no? Como que un medio justo disperso, por eso se estaban tan distendidas. Sin embargo, la tinción PAN va a tener una serie de tinciones. Creo que inclusive la eosina está como parte de ese tipo de tinciones, o sea, es multicromática, o sea, va a utilizar un montón de tinciones que va a permitir observar ciertas características. Principalmente, la tinción PAP o Papa Nicolau la utilizamos para poder distinguir que en las células algunos cambios que nos hagan sospechar de neoplasia, o sea, de malignidad, de cáncer. ¿No? En el caso del cáncer de cervix es muy utilizada, no es la más conocida, pero la tinción PAP se utiliza en cualquier frotis, prácticamente. Puede ser una frotis de boca, como también puede ser un frotis de vagina o de cervix, ¿no? La tinción de Wright-Gienza es una tinción que más la observamos para hacer distinciones con estructura, con algunos patógenos como la malaria. Sin embargo, el Gienza se utiliza mucho más para específicamente observar frotis sanguíneos, o sea, citología de componentes sanguíneos, porque esta tinción, al ser policromática, también va a permitir observar, al igual que el caso del metileno, estructuras celulares individuales, principalmente las sanguíneas, y distinguirlas, por ejemplo, un eritrocito de un leucocito o de una plaqueta, entre otros distintos tipos de leucocitos también se pueden distinguir gracias a ello, ¿no? Y patógenos como la malaria, que son intracelulares y por general intrasanguíneos, entonces también se pueden distinguir ahí. La tinción tricrómica. La tinción tricrómica, ahí acá también a hacer un paréntesis, algunas tinciones que observamos, vamos a ver acá, no son un solo tipo de tinción, no solamente existe una tinción, por ejemplo, tricrómica, existen una infinidad, o sea, la tinción tricrómica es una familia de tinciones, pero que van a caracterizarse, como su mismo nombre menciona, a poseer tres tipos de tinciones. Y por lo general, esta tinción tricrómica lo que va a permitir señalar son las fibras colágenas, que lo vamos a observar en su clase de tejido conectivo, que son, forma parte de la matriz extracelular, y que son el soporte, uno de los soportes estructurales de la matriz extracelular. Entonces, esta matriz de colágeno a veces no debe estar en exceso y por eso que la tinción tricrómica permite identificar qué tan en exceso hay de este componente, que se observan muchas patologías. Ya en su clase, en su curso de patología, lo van a observar más a detalle todavía. La tinción PAS es una tinción que va a permitir identificar con mucha sensibilidad los carbohidratos en sus distintas presentaciones, sean mucopolisacáridos, pueden ser glicoproteínas, lipoproteínas, etcétera. Gracias a justamente esta capacidad, permite observar un montón de estructuras. Por ejemplo, mucinas, o sea, son secreciones que ya vamos a observar en epitelial, son secreciones caracterizadas por ser de alto material proteico o glucoproteico. Por otro lado, también las membranas basales van a estar compuestas por un tipo de mucopolisacárido muy conocido, eh, o polisacáridos conocidos. El glucógeno ya de por sí es un carbohidrato de por sí, ¿no? Y también el caso, por ejemplo, de acá colocado un tejido tiroideo, el coloide. El coloide está formado por una glicoproteína llamada la tiroglobulina, ¿no? Y esta tiroglobulina está compuesta principalmente también por proteína y por carbohidratos, por eso se tiñe muy fuertemente con esta tinción. La tinción de Nielsen lo van a observar en tejido nervioso porque justamente la va a caracterizar muy claramente las neuronas en su extensión, pero también va a definir muy, muy, muy claramente ciertas estructuras como el núcleo o el nucleolo, pero también aquellas estructuras que claramente tienen ARN. Por eso que los corpúsculos de Nielsen, que son acumulaciones ribosómicas o de retículo endoplasmático rugoso, hablamos que va en el tejido nervioso, van a ser claramente identificables con esta tinción. Y al ser la neurona casi completamente proteica, por eso que se tiene tan fuertemente, a diferencia del resto del tejido nervioso. La tinción del Sudán B es una tinción claramente implicable para lípidos. Esta tinción va a permitir también, al igual que el caso, observar carbohidratos en toda su extensión de la palabra, la tinción Sudán B va a observar lípidos en toda la extensión de la palabra, fosfolípidos, triglicéridos, lipoproteínas, esteroles, etc. Pero también tiene otras funciones, como observar ultraestructuras como glucosomas, también podemos observar gránulos de leucocitos que también poseen, pues, obviamente, lípidos, y más que nada se utiliza para poder identificar algunas patologías, por ejemplo, la aterosclerosis que se caracteriza por la acumulación de algún tipo de lípido colesterol, también se puede identificar, o las hematológicas, ya por otros mecanismos. Por último, vamos a ver con las últimas dos, la tinción argéntica. Estas tinciones argénticas, también llamadas tinciones de plata, se llaman así porque son a base de plata, ¿no? Que pueden ser en su forma iónica o en forma de sales. Estas tinciones van a reducirse uniéndose con las estructuras que quieren fijar, que por lo general son fibras reticulares,
y van a identificarlas a las mismas. Por lo general, la tensión argéntica identifica estas fibras de forma pura. ¿Y por qué digo esto? Porque ciertas tensiones argénticas, al igual que la tensión crítica, suele ser muy variada, o sea, es una familia de tensiones. Y estas tensiones pueden identificar principalmente las fibras articulares, que van a observar que se forma parte también del tejido conjuntivo y que forma también, digamos, el armazón del tejido, y que los observamos en ciertos tipos de estructuras para ciertas patologías, ¿no? Como son en los tejidos linfoides, pero también permite identificar otras estructuras como son los beta-amiloide, que son marcadores biológicos ultra conocidos para la enfermedad de Alzheimer, o también los cuerpos de Pica, son otros tipos de estructuras que se observan en el cerebro, ¿no? En el tejido, en el sistema nervioso central. Entonces, la tensión argéntica se suele utilizar para tejido linfoide, médula ósea, o también para tejidos neural, ¿no? Y para distintas funciones. Y lo digo porque van a observar a lo largo de nuestros talleres que la tensión argéntica no solamente tiene característicamente este color, que sí, requerimos nosotros tener una identificación visual clara de cómo se observan cada una de las estructuras. Y no va a cambiar que las estructuras articulares y las otras van a tener esta visualización oscura, ¿no? Pero a veces el fondo, que es medio, en este caso, ocreo, mostaza, puede cambiar. He visto algunas tensiones argénticas que suelen tener un fondo más morado, fondo más marrón, y acá también la más conocida es esta tensión, ¿no? Con fondo más oscuro, digo, más café, ¿no? Más mostaza. Por otro lado, para terminar, el rojo Congo es una tensión que, al igual que la tensión argéntica, va a tener algunos tipos de conglomerados, como son en este caso las fibras amiloides. Ya, estas fibras amiloides son patológicas. He comentado las estructuras de condiciones previas que son netamente benignas, o sea, son netamente conforman el tejido histológico recto, ok, digámoslo así, ¿no? Que son, no están dañadas o malignizadas o, digamos, patologizadas, ¿no? En el caso del rojo Congo, se utiliza literalmente para identificar estructuras anormales. Y estas estructuras anormales llamamos fibras amiloides. Son conglomerados glicoproteicos que son anómalos y que al momento de conglomerarse en las estructuras disfuncionan a estas estructuras porque están de más, ¿no? Entonces, estas fibras amiloides pueden ser identificadas en distintas partes de nuestro cuerpo. Y claramente con este rojo Congo, le llaman rojo porque justamente al momento de identificar estas fibras, las identifica de este color rojo. Pero además, cuando pasan a una tinción con otro tipo de luz, por eso digo que la luz de campo claro no es la única, sino también existe la luz polarizada, se va a cambiar esta tinción rojiza a una tinción más verde manzana, un verde claro, ¿no? Digámoslo así, un verde más o menos radiactivo, podemos identificarlo, ¿no? Y también es característico, por no decir patognomónico, de la identificación de fibras amiloides como forman parte de la patología de amiloidosis, ¿no? Pasando, vamos a ver lo que son la citología, o sea, el estudio de la célula. Para eso, bueno, no es tan complicado poder hablar de esto porque lo hemos visto muchas veces en nuestras clases universitarias. La célula, bueno, la citología es la estructura de la célula y estas son las unidades estructurales y funcionales básicas en todos los organismos. Mucho conocido eso, ¿no? A su vez, sabemos que la estructura celular divide a la célula en tres partes principales. Una membrana, un citoplasma con su citosol y su citoesqueleto, y un núcleo que también tiene su estructura interna conocida, ¿no? Cada una de las estructuras vamos a verlas más o menos, acá sí a detalle. Pues vamos a empezar con la membrana, que es lo usual que podemos ver al inicio, ¿no? La membrana celular, también llamada plasmalema, es una membrana doble, una membrana o una bicapa lipídica, ¿no? Le dicen semipermeable y selectiva porque va a permitir el pase de ciertas sustancias y inhibir o aumentar los requisitos para que pueda pasar de otras, ¿no? Por ejemplo, bueno, se permite el transporte, ¿puesto? La permeabilidad selectiva justamente va a inhibir el pase, eh, digamos, el pase de lo más restringido posible para ciertas moléculas que suelen ser grandes, por ejemplo, la glucosa u otros carbohidratos eh, u otros iones que ya son más inorgánicos, que suelen tener una carga, una polaridad. Y, por supuesto, la bicapa lipídica son los lípidos que suelen ser, como recordan, son anfipáticos, o sea, forman una parte más liposoluble, digo, hidrosoluble
o hidrófila, perdón, y otra más hidrófoba, ¿no? Por eso que va a inhibir ciertas sustancias, pero eso no significa que no puedan pasar, sino mediante algún tipo de transporte ya más especializado, ¿no? Entonces acá podemos observar que eh, ciertas estructuras, uy, creo que acá no lo podemos observar, un momento. Creo que no se puede observar. Bueno, ya no importa. Así va a observar como que una animación de cómo es el pase, ¿no? Algunos iones pasan claramente porque no requieren o no tienen la restricción formada por esta capa lipídica, mientras que otros sí requieren de algunas condiciones para poder pasar, ¿no? La bicapa lipídica formada con la membrana celular tiene una conformación muy compleja, sin embargo, nosotros la simplificamos en 10 tipos distintos, ¿no? Los fosfolípidos, el colesterol y las proteínas, en el caso de los animales. En el colesterol, por supuesto, la diferencia de otros tipos de organismos, este va a permitir la fluidez de membrana, ¿no? O sea, permitir que la membrana sea dinámica, y si que la membrana celular es dinámica, es cambiante completamente. Pueden las proteínas estar en un momento en ese lugar, como pueden cambiar de lugar. Y a su vez van a viajar estas proteínas en un mar de fosfolípidos, ¿no? De carácter hepático, como he comentado. La proteína, por supuesto, al ser proteína, bueno, al ser estructuras muy cambiantes, muy diversas. Un momento, quiero, quiero esto, no se puede, bueno, no importa. Antes que, ya. Las proteínas, como comenté, tenemos funciones muy diversas, como se observan en la pantalla, pero nosotros estructuralmente las dividimos en dos, en integrales y periféricas. Las integrales son las que se inmersan completamente en la bicapa, mientras que las periféricas suelen estar, por lo general, en la membrana interna, ¿no? La semimembrana interna. Eh, y bueno, cada una cumple distintas funciones. Por lo general, las proteínas integrales suelen funcionar como receptores o como ¿cómo se llama? Como transportadores o canales de transporte, ¿no? Mientras que las proteínas periféricas también sirven a veces como transporte, pero también para la transducción, para la modificación de señales. Eso ya lo observaron más en bioquímica, en farmacología, entonces estos cursos ya más adelante en la carrera. Ahora, un punto a entender por qué decimos que la membrana es dinámica es entender este modelo, ¿no? El modelo de Mosaic fluido hace referencia a que la membrana no es estática, ¿no? Es una membrana, es una estructura compleja que suele poseer unas estructuras llamadas balsas. Estas balsas lipídicas están con conglomerados de lípidos que están asociados a una serie de proteínas que cumplen una serie de funciones bien específicas de esa zona y que van a moverse a lo largo de esa membrana, no están fijas, no es que vamos a encontrar en el mismo lugar la misma estructura, no que van a estar moviéndose y también pueden cambiar de conformación y cuando una proteína y una estructura cambia de conformación, completamente cambia su función. Vamos a ver el transporte de la membrana, bueno, que son los puntos más conocidos de la membrana. Por supuesto, tenemos el transporte activo y pasivo, y la diferencia es el gasto de energía, ¿no? El pasivo no gasta energía, el activo gasta energía. ¿Por qué? Porque uno va a favor de la concentración de gradiente, o la gradiente de concentración, perdón, y el otro va en contra de esta gradiente, ¿no? Y eso claramente lo podemos observar en estas imágenes, que también deben animarse, pero un momento ya, un momento. Uy, estoy viendo el chat. Oh, disculpen, es que si no me han escuchado bien, eh, me lo comentan. Prende tu micro, por favor, porque a veces no me llegan los mensajes. Recién he leído su mensaje, de poquito. Sí. Si no se vuelve a escuchar, me lo comentan, por favor. Ah, ya salió. Ahora sí. Genial, ya. Ya, ahora sí se puede observar las imágenes. Tenía miedo de que no se puedan observar. Ya. El transporte pasivo, a su vez, se divide en dos tipos, ¿no? Un tipo que nosotros llamamos ósmosis y otro que se llamamos difusión. La ósmosis, como ya recordarán, es el cambio en las vías para digamos, el pase de gases, como también pueden ser el pase de agua. Eh, esto a favor o en contra de una gradiente, bueno, en este caso es a favor de una gradiente, pero que carece de una vía transportadora. Y esto también hace una similitud con la difusión simple, porque también suele tener esa carencia. Uy, ¿alguien está con su micro prendido?
ya, no importa. Eh, a diferencia de la difusión simple, la ósmosis por lo general la asociamos al agua, mientras que la difusión simple la asociamos a ciertas estructuras más señaladas como iones, etcétera, ¿no? Ambas, de todas maneras, van a estar asociadas a una gradiente concentración. Mientras que la difusión facilitada, a diferencia de las otras previas, van a requerir de un canal que, si bien es cierto, no va a gastar energía, va a servir como fuente para poder hacer el pase de estructuras. Y estas pueden ser de dos tipos, pueden ser por canales, o sea, literalmente es un hueco, ¿no? Como un poro, en donde van a pasar las estructuras, y por el otro es un transportador, que de por sí es una proteína también, que va a tener un cambio conformacional que no va a requerir de energía, pero que va a permitir el pase de las estructuras que comenzamos. Y obviamente a favor de la gradiente, pues, porque es un transporte pasivo. Cada uno de las que he comentado van a tener diferentes tipos digamos, de sustancias que van a conformar parte de su, como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la difusión facilitada suele ser la glucosa, eh, y también en los dos tipos, ¿no? Tanto por canales y por transportadores. Bueno, por canales pueden ser los iones, o suelen ser los iones en algunos tipos, ¿no? Ahora, el transporte activo, su parte, va a tener dos tipos, ¿no? Que son el simporte y contraporte, ¿no? Y hace referencia al uso de energía asociada, pero que también va a permitir el pase de dos tipos de sustancias. Una sustancia puede ser que pase entre y la otra salga de la célula, que es el contraporte, y otra cosa es el simporte, ¿no? Que es el pase de sustancias esto de, de adentro para afuera o de afuera para adentro, pero ambas están pasando por una misma dirección, ¿no? El, digamos, el ejemplo más clásico, en este caso de contraporte, ¿no? De canal de contraporte para el transporte activo es la bomba sodio-potasio, ¿no? Que consume ATP, por eso que tiene una ATPasa. Por otro lado, tenemos el transporte vesicular. Es algo que por lo general nos enseña en la academia, o que lo enseña de manera superficial. Y aún así es la que más utilizamos nosotros como parte al menos en las estructuras que se observan a nivel histológico. Son estas balsas lipídicas que van a salir o entrar de la célula, ¿no? Que salen como si fuera una gema, ¿no? Como un brote. Existen dos tipos, la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis hace referencia, no se quiere, ya. La endocitosis hace referencia eh, a la entrada, ¿no? De sustancias por medio de una vesícula, ¿no? Que se va a formar desde el exterior al interior. A esta puede diferenciarse de dos tipos, ¿no? La fino o la fagocitosis. La de la derecha es la pinocitosis, como se observará, y la de la izquierda es la fagocitosis, ¿no? Acá en este caso la fagocitosis es muy importante más que la pinocitosis porque es la que más observamos en la parte patológica, ¿no? Mientras que la exocitosis es la liberación de una vesícula, ¿no? Una formación de una vesícula para la liberación de una sustancia, por lo general de desecho, también de secreción, ¿no? ¿No? Como se observará en la imagen. No están, ahí no existe diferenciación entre pinofagocitos, la verdad. Al menos no para de conocimiento propio. Ahora vamos a ver las estructuras membranosas, las organelas. Y esto por lo generalmente las dividimos, o al menos puedo tener esa división estratégica, bajo ciertas también restricciones, en estos tipos, ¿no? Los organelos membranosos y los no membranosos. Y dentro de los membranosos tenemos estos tres tipos, que son las de degradación de proteínas, que realmente las únicas membranosas de ahí son las endosomas y los lisosomas. Los dos lados son los retículos endoplasmáticos, dos tipos, y los otros organelos. En el caso de la degradación de proteínas, pues, por supuesto, son las que van a permitir la degradación no solamente de proteínas, sino también literalmente de cualquier otra sustancia, y eso están formando parte de los lisosomas. Y que ten en cuenta que un lisosoma forma de inicio eh, parte de la maduración de un endosoma, o sea, de la vesícula que ingresa a nuestra célula, ¿no? O que lo forma nuestra membrana celular para la entrada de algunas sustancias. Ya, acá. Y esto unido a una vesícula con enzimas va a formar el lisosoma tardío y se va a permitir la digestión de sustancias, ¿no? En general son proteínas, pero también existen otros tipos de enzimas que degradan el contenido de esa vesícula. El proteasoma, por su parte, no es una organela membranosa, hay que tenerlo claro. Sin embargo, también tiene la función de destrucción, degradación de proteínas. Y eso más lo van a observar en la parte patológica. Sí, bueno, no es que sea patológico el proteasoma de por sí, sin embargo, que su alteración da lugar a los procesos de muerte celular. Entonces, tener un poquito en consideración esta estructura.
El reticulado endoplasmático, por su parte, se divide en dos, el rugoso y el liso. El primero se conforma para la síntesis proteica y lo observamos en ciertas estructuras celulares como puntos más basófilos, porque como tienen mucho ARN, por tener muchos ribosomas, van a ser mucho más básicos, o basófilos, digámoslo así, porque van a atraer más la hematoxilina, más moraditos. Ya que el liso suele ser menos basófilo, ¿no? Casi ni se identifica en una microscopía óptica, pero su función es mucho más variada, ayuda a la desintoxicación y conjunción de sustancias, por eso que van a estar bien especializadas en los hepatocitos, en las células. El rizoma, por otro lado, es una estructura organizadora de vesículas para el transporte vesicular, la secreción de sustancias al exterior, o sea, la exocitosis, etcétera, y también para la modificación de las estructuras que vienen del retículo endoplasmático rugoso, como también del liso, etcétera, ¿no? El peroxisoma, por su parte, va a tener función, dado que va a degradar el peróxido de hidrógeno, pero no solamente el peróxido de hidrógeno, que la que más conocemos en la parte de academia, de las academias, sino también en la beta-oxidación. Esto lo van a observar más en bioquímica, ¿no? Como el proceso de poder eh, degradar o, digamos, metabolizar los lípidos, los ácidos grasos. Es una función propia de los peroxisomas. Bueno, propia no, pero que le contribuye mucho. Las mitocondrias, por su parte, bueno, bien conocida por su método de producción de ATP, ¿no? Y su estructura también tan, digamos, especial, tan única, no es algo que se pueda distinguir, no se pueda no distinguir claramente, ¿no? Sin embargo, también tiene funciones en muchísimas otras funciones, tanto, digamos, benignas como también patológicas malignas. En el caso también de la muerte celular, muchas veces la mitocondria forma un papel, más bien, prácticamente una de las vías de muerte celular lo conforma, tiene un rol fundamental la mitocondria en su parte, ¿no? En su rol. Por otro lado, vamos a observar las organelas no membranosas, que lo forman parte, tanto los centriolos como las inclusiones. Si bien todas las inclusiones pueden formar alguna membrana, por lo general solamente son depósitos de sustancia. Pueden ser pigmentos, pueden ser lípidos, como en el caso de los adipocitos, puede ser glucógeno, como en el caso de los hepatocitos o de las células musculares. En el caso de los centriolos, por su lado, por su parte, suelen ser estructuras tubulares, que son por lo general pares, que están en una conformación ortogonal, o sea, 90 grados entre sí, que van a tener una función para la formación de ciertas estructuras, y lo van a ver mucho en el epitelio, que son los cilios bueno, los flagelos no tanto, pero los cilios sí, y también van a formar parte de la división celular, ¿no? Algo bien conocido, ¿no? El uso acromático, etcétera, etcétera, no hay mucho que decir de ese tema, ¿no? También el armazón, ¿no? de nuestras células lo forma parte de estas estructuras filamentosas, que son los microfilamentos, filamentos intermedios, microtúbulos, que ya conocerán su conformación, uno está formado de actina, otro de muchas otras estructuras, y también incluye la miosina, y los microtúbulos, bueno, están formados por tubulina, que van a dar lugar a diferentes también funciones. Eso lo pueden leer ya, eso no es algo de conocimiento porque ya eso lo llevan de universitario. El núcleo, por su parte, bueno, también bien conocida, lo que nosotros sabemos del contenido, tiene un nucleolo, tiene un nucleoplasma, tiene una carioteca, ¿no? O cariplasma, bueno, una carioteca, ¿no? O membrana nuclear, y bueno, tiene una comunicación entre el citoplasma y mediante los complejos de poro. Esta estructura interna, lo que principalmente va a producir es la generación tanto de ADN como de ARN, ¿no? Para la formación de las estructuras, sea las proteínas en el caso del ADN, o bueno, las estructuras ribosómicas como son el ARN, ¿no? Y bueno, la producción de también, o contribuir a la producción de proteínas finalmente. Lo que más importa en la parte histológica, en el caso del núcleo, pues por supuesto identificarlo. Como es basófila, pues va a tener una atención muy claramente a hematoxilina. Sí, hematoxilina, perdón. Sin embargo, en los procesos de muerte celular vamos a encontrar ciertas características, o sea, hay ciertos rasgos o signos que nos permiten decir, esta célula está en proceso de muerte, prácticamente está muerta. Por no decir que también existen otros procesos que obviamente no solamente incluye al núcleo, pero el núcleo claramente da indicios
¿sí? Por ejemplo, la epignosis es el proceso por el cual el núcleo se hace más pequeño, más compacto. Observamos acá dos células y una de las células está clara, bueno, su núcleo está muy, muy grande, lo típico, no debe ser tan pequeña, ¿no? Es muy, muy, muy teñido, mientras que las otras células tienen un núcleo mucho más reducido. Cuando uno compacta más un núcleo, su ADN más se compacta más, por supuesto. Y al momento de compactarse de este modo, lo que da o lo que genera es una interrupción de los procesos de replicación del ADN, los procesos de transcripción del ADN, etcétera, etcétera. Por supuesto, no se producen proteínas y eso lo que genera es un estado de inanición celular. O sea, la epignosis es un proceso propio de la célula para poder entender que está en proceso de muerte, ¿no? O de envejecimiento. Mientras que la cariorexis hace referencia a la fragmentación del núcleo. No hace referencia a que el núcleo se rompe en pedacitos, sino que digamos, el contenido de ese núcleo se observa más grumoso. No, por lo general se observa homogéneo, se hace más grumoso, y es porque la cromatina de ese núcleo se está dividiendo, literalmente, no dividiendo como duplicación de ADN, sino literalmente se está rompiendo. No es que se está desparramando en el citoplasma, sino que se está rompiendo dentro de sí. Mientras que la cariólisis no hace referencia a que se rompe el núcleo de por sí. Sí, si bien es cierto, etimológicamente podemos decir que es el rompimiento del núcleo, la evidencia o signo no nos va a dar de un rompimiento, sino que literalmente el núcleo va a carecer de la basofilia típica de un núcleo. El núcleo es basófilo, se tiñe muy claramente con hematocilina. Sin embargo, acá la cariólisis, observamos en la célula de la derecha que no tiene núcleo, en donde debe estar, que parece un fantasma. O sea, no es que no esté, sino que no lo percibe, no lo tiñe la hematocilina, y es porque ha perdido completamente toda su propiedad basófila. Y eso da a entender que prácticamente el núcleo está de más de ahí, ¿no? Se ha roto, se ha desnaturalizado, etcétera, ¿no? Mientras que la otra, pues, está normal. Un núcleo normal, bien, bien sano, bien, bien redondo, bien, bien basófilo. Por último, vamos a observar estos procesos, el ciclo celular y la muerte celular. El ciclo celular hace referencia al proceso por el cual, por supuesto, como el ciclo es una secuencia cíclica, que permite a la célula dividirse. Y esta célula lo que va a generar son una descendencia dada por dos células con el mismo carácter que la más, en el caso de la mitosis, o cuatro distintas en el caso de la meiosis, ¿no? Esta, a su vez, bueno, se divide en una interfase y a su vez va a tener a la mitosis con sus distintas fases o subfases, que es una fase perdón, la interfase la más larga, ¿no? Que conforma la fase G1, G2, y a su vez tenemos a la mitosis que tiene sus cuatro fases, que son la profase, metafase, anafase y telofase, que su organización en cuatro o inclusive más con complejidad, ya estamos dentro de la mitosis y la meiosis. Esto no lo voy a hablar yo porque eso es algo que lo van a ver más en un tema de embriología, es algo más de embriología. Sin embargo, tener en cuenta, ¿no? Como es que la división entre una mitosis simple, ¿no? Que solo genera dos células idénticas a la madre, y la meiosis que genera cuatro células completamente distintas a la progenitora, ¿no? Y a su vez, esto gracias a justamente a la profase 1, ¿no? Lo que sí tenemos que saber, bueno, son las fases, ¿no? Esas fases claramente se deben identificar en bueno, tener en claro, ¿no? Que en una lámina histológica, por lo general, las células que la conforman no presentan esos signos de mitosis, porque cuando un tejido, y eso sí debe dar claro, está en proceso de mitosis, da a entender que el tejido en general está en un proceso de crecimiento excesivo, un crecimiento más allá de lo normal. Si sabemos que un tipo de tejido suele regenerarse, suele cambiarse, renovarse a cierto tiempo, que por lo general suele ser largo, muy difícilmente la muestra va a tener mitosis o va a tener células sin mitosis, con núcleos sin mitosis. Vamos a esos núcleos sin mitosis, ahí se prende el foquito, ¿no? Decimos, puede ser que esta célula
esté pasando por unos cambios que quizá hagan que su tejido en general esté aumentando la capacidad de producción de nuevas células. Y eso más o menos da a entender un proceso maligno, ¿no? Entonces, la presencia de mitosis es un proceso, en sus diferentes fases, por si acaso, van a darnos a enterar a nosotros que existe un proceso de regeneración excesiva que puede guiarnos a un proceso maligno. No puede decir directamente que la célula está maligna, porque existen células de tejidos con recambio muy rápido, como por ejemplo en el intestinal, pero esto sí nos puede dar a entender en ciertos contextos que puede ser maligno. Entonces, a eso es lo que quiero llegar. Para eso tenemos que saber identificar una mitosis en un preparo histológico. Y para eso, bueno, tenemos que saber las fases de la mitosis, ¿no? La profase, que es la desintegración de la carioteca, la liberación y la condensación de la cromatina en cromosomas. A su vez, estos cromosomas van a alinearse en el uso bueno, en la línea ecuatorial, pero en el caso de la mitosis, en el caso de la doble línea ecuatorial, en el caso de la meiosis, estos cromosomas van a dividirse en cromátidos hermanas que van a ser liberados gracias en parte al uso cromático que ancla en el cinetoporo a desplazar estos cromosomas, los cromosomas homólogos en el caso de la meiosis, en el caso de la mitosis serían sus cromátides hermanas y van a separarlos para formar dos polos, ¿no? Para formar en la telofase los nuevos núcleos o núcleos que a su vez van liberarse a su citoplasma mediante la citocinesis, ¿no? Es la división del citoplasma, y ahí termina todo, ¿no? Estas fases se pueden identificar por microscopía y acá podemos observar claramente tres. Tenemos acá con las diferentes letras para que claramente lo puedan identificar cuáles son las diferentes fases, ¿no? Por ejemplo, un P, que estoy señalando acá, estamos hablando de una profase, acá se desintegró la carioteca, estamos observando estructuras muy grumosas, que, bueno, en este caso son los cromosomas. Esta profase va a pasar por una metafase, de lo que observamos acá, la línea ecuatorial, claramente se observa. Después tenemos a la anafase, ¿no? A la anafase, acá también observamos en proceso ya de separación, que literalmente se están separando, ¿no? Acá también se están separando, ¿no? Ahí podemos observar los centriolos que están al costado literalmente de cada uno de los grupos de cromátides hermanas en este caso. Y pues no observamos una telofase como tal acá, pero sí podemos observarlo acá en la telofase membrana porque ya se está separando los núcleos, se está separando el citoplasma de por sí, ¿no? Ya se está formando se está generando la citocinesis, ¿no? Podemos decir que ya estamos en una telofase temprana. Entonces, y ya se puede estar formando los pronúcleos. Acá también podemos decir que estamos en este caso es una interfaz, ¿no? Porque acá la carioteca ya sí está conformada. En el caso podemos decir que en el caso de la microscopía electrónica es un poquito más complejo de interpretar que nos dice, pero casi podemos observar una lámina fija, finita, que nos da a entender que es la carioteca, ¿no? Lo que estoy remarcando con mi cursor, ¿no? Y lo que está dentro es la cromatina, etcétera, ¿no? Que va a generar cromosomas. Eso es lo que tienen que ustedes explicar en la histología, en la lámina. En el caso de la muerte celular, por supuesto, es el proceso de degeneración de la célula. Y por lo general, se degenera en dos procesos completamente opuestos. Una apoptosis y una necrosis. La apoptosis es una muerte celular programada. O sea que la célula se suicida, está literalmente ya destinada, o ya no es destinada, sino que las células, por ciertas condiciones, digamos, por ejemplo, en condiciones que pueden generar el colapso del tejido circundante, y dice a la célula, pues mejor me muero para poder salvaguardar la seguridad del resto del tejido. Entonces, existen ciertas condiciones que hacen que la célula se activen ciertas alarmas, que hacen que dicen, esta célula se tiene que morir, y pues obviamente se programa su muerte, sin poder generar alarma en el resto de células, ¿no? Por eso que es un proceso fisiológico, es un proceso normal. Al contrario, si es que no se pusiese la apoptosis, sería un proceso inclusive patológico que nosotros llamamos como cáncer, ¿no? En el caso de la necrosis, por su parte, ya es un proceso patológico, un proceso accidental no programado. ¿Por qué? Porque está bajo también sí pueden ser las mismas condiciones, por ejemplo, una inflamación, la célula automáticamente se muere, porque no se generaron los procesos normales para evitar que el tejido circundante evite también generar o se activen las alarmas. Por lo general, el estrés celular inmediato, abrupto,
y casi prácticamente no manejable, hace que se produzca, ¿no? La necrosis me estoy comentando, ¿no? Por eso que existen, se van a observar que en donde dice sí, en el otro dice no, y donde dice no, en el otro dice sí, prácticamente. El edema celular se va a producir sí o sí en la necrosis, o sea, la llegada de internamiento de agua a la célula, porque la membrana celular ya perdió su capacidad de transporte, entonces el agua entra, pum, pum, como quiera, y hincha la célula, entonces la hace explotar, explota la célula, y esto evita que se programe bien, que el contenido de la célula no llame más alarmas, ¿no? Porque la célula de por sí, su contenido tiene estructuras que pueden llamar la alarma de nuestros policías, o sea, nuestros anticuerpos, nuestros leucocitos, ¿no? Entonces, la necrosis es un proceso que llama más la atención ya el proceso dado, ¿no? Al estrés ya dado, ¿no? Mientras que la apoptosis no. La apoptosis se generan vesículas, se generan algunas estructuras chiquititas que guardan y están a la espera de que otras estructuras lleguen para poder generarlas y evitar así generar o propagar más el caos, ¿no? En el tejido. Acá observamos una necrosis. Claramente en la necrosis no hay un orden. Y debido al estrés se libera todo, se expulsa como si fuese un globo, explota y se desparrama todo su contenido intercelular al medio. Y eso genera alarma, genera un tipo de tensión en el tejido que llama la atención a los policías, como digamos, a los anticuerpos o a los leucocitos, para generar mucho más estragos. Y eso se observa en el tejido claramente. En el tejido vamos a observar en distintas patologías, lo van a ver más en patología, como existen ciertas características que permiten decir, esta célula está pasando por un proceso necrótico. Por ejemplo, ciertas células, sí, como todo citoplasma, suele tener una tinción eosinófila, ¿no? O sea, rosada. Pero hay algunas células que pueden tener un color más, pero aún más rosado. Vamos a observar acá. Esa tinción rosada intensa eh, es clave porque justamente el agua que está entrando más las proteínas que están desnaturalizando generan esa tensión tan eosinófila, claramente. Ya cuando observamos que la arquitectura celular, por ejemplo, en este túbulo renal, que se supone que son túbulos, son circulares, pierde completamente su estructura y cambian, y eso claramente no debería pasar en un proceso apoptósico. En cambio, en el proceso necrótico sí pasa y pues el tejido, si la estructura se pierde, obviamente su función también se pierde, ¿no? Ahora, la necrosis no solamente es la célula se hinchó, explotó. No. La célula pasa por una serie de estadios, ¿no? En el cual hay una parte en donde la célula suele decir, ya estoy pasando por un proceso de estrés celular. ¿Qué hago? Si no se detiene el estrés, puede haber un proceso ya irreversible, ¿no? Donde ya se pierde completamente todo la estructura. Ahí aparecen los cambios celulares, los cambios nucleares, se hace la criorexia, la criolisis, ¿no? Todos esos signos que ya les había comentado, y ya cuando ya se pierde el núcleo, ahí podemos decir que la célula muerta. Mientras que la apoptosis no, la apoptosis es un proceso mucho más tranquilo, se procesan vesículas, que le llamamos vesículas apoptósicas, también se observan muy claramente esas vesículas apoptósicas que contienen tanto núcleo como citoplasma y van a evitar la propagación de su contenido al exterior. Eso sí, obviamente van a ver mediante procesos fagocíticos, mediante algunas células, la degradación de ese material para evitar que éste se propague, ¿no? Porque tarde o temprano ese contenido por medio de vesículas se puede propagar, se puede liberar y puede generar un proceso similar a la necrosis. Entonces a veces este proceso tiene que pasar por un proceso fagocítico, por nuestra célula naranja, donde estoy fagocitando, para justamente ya también a limitar este tipo de muerte, ¿no? Suele ser, como comenté, mucho más programada, mucho más estimada, ¿no? Por eso que el estrago es mínimo, ¿no? El estrago solo se limita a la zona donde se muerte la célula, no se tiene que propagar al resto del tejido. Esos son los cambios principales que deben observar. Bueno, con esto estaría acabando con mi ponencia. Si tienen alguna consulta, hablen ahora. Pueden hacerlo en el chat o pueden prendiendo su micro, no hay problema. ¿Pero qué hora es? Son 6:10. Creo que ya no, creo que no,